Hola a todas y todos. En esta semana vamos a ver un nuevo tema relacionado con las personas refugiadas, pero concretamente con aquellas que se encuentran en el Perú, tanto tramitando su solicitud de asilo como ya reconocidas como refugiados y refugiadas. En ese sentido, como siempre, ¿qué es lo que vamos a ver en esta sesión y cuáles son entonces los objetivos de aprendizaje? En primer lugar, vamos a tener un pequeño espacio para conocer cuáles son las cifras y las tendencias de los movimientos migratorios de personas refugiadas, tanto en Latinoamérica como en el Perú, en los últimos años, desde 2016 hasta las cifras más actuales, ¿no? Más o menos cifras del año pasado, que son las últimas oficiales que se tienen. Y veremos cómo va escalando el número de solicitantes de asilo a lo largo del tiempo, sobre todo por la oleada de migración venezolana al país, como todos ya sabemos. En segundo lugar, vamos a tener una mirada general a la normativa básica de protección de los solicitantes de refugio y de refugiados en el Perú, que se da gracias a la ley número 27891, también conocida como la ley del refugiado, y su reglamento de funcionamiento. Esta normativa tiene su base en los tratados y declaraciones internacionales del cual el Perú es parte y que ustedes ya conocen, es decir, la Convención de Ginebra del año 51, su protocolo del año 67 y también la Declaración de Cartagena del año 84 por ser Perú uno de los países de las regiones latinoamericanas. Y finalmente vamos a ver también cómo suele ser la realidad de una persona solicitante de asilo y que ha sido reconocida como refugiada en el Perú en los últimos años. Cuáles son sus medios de vida, sus formas de subsistencia, etc. Entonces vamos a seguir. Entonces, empezando con las cifras y tendencias que me interesa destacar. Primero en Latinoamérica y Caribe, de acuerdo a la data oficial que se ha encontrado por parte de ACNUR, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la plataforma R4V, se tiene que desde fines de 2016 el número de personas refugiadas en la región ascendía a 100.887 personas, de las cuales o casi 89.000, bueno, 88.056 como tienen ahí, eran solicitantes de refugio. Y aparte, aquellas personas que habían solicitado el refugio, pero que finalmente, como no encajaban en la definición de refugiado, no pudieron obtener el estatuto reconocido en algunos de los países de la región, por lo menos se consiguió que bajo el mandato de ACNUR recibieran algún tipo de protección temporal o subsidiaria, como vimos la semana pasada que se puede otorgar. Ya a fines de 2018, si bien las personas que habían recibido algún tipo de protección temporal o subsidiaria desciende un poquito, lo más significativo, como ven ahí, es que el número de personas solicitantes de refugio y, bueno, refugiadas aumenta. Tenemos que hay casi 100.000 personas más refugiadas y el número de solicitantes de refugio aumenta a 1.026.500 personas. Ahí ya vemos que en la región está ocurriendo algo, hay una crisis palpable que hace que el número de personas que salen de su país aumente, como vemos. Y obviamente, pues como se pueden imaginar, mucho tiene que ver con la crisis venezolana. Pues de hecho ya en el año 2019 tenemos, de acuerdo a cifras ya de la CIDH, que hay 3 millones de personas, ciudadanos y ciudadanas de Venezuela buscando refugio en la región. Estos 3 millones se contabilizan tanto solicitantes de refugio como migrantes. No hay una cifra desagregada oficial exacta que se haya podido encontrar. Pero ya vemos que
¿no? De 2018 que teníamos 1 millón y pico de personas, ya sube a 3 millones y bueno, de hecho, incluso la cifra súper reciente que tenemos, que es de este mes de 2020, de la plataforma R4V, nos dice que los principales países de la región, el número de personas venezolanas, tanto migrantes como solicitantes de refugio y refugiadas, está en aproximadamente 5.098.473 personas. Y esto es significativo, ¿no? Porque me gustaría también saber sus reflexiones al respecto, teniendo en cuenta que las fronteras internacionales en prácticamente todos los países y de hecho de la región latinoamericana siguen cerradas. No obstante, como ven, el número de personas que siguen solicitando y buscando refugio aumenta. Entonces, aquí, bueno, sorprende que aún así la gente siga luchando por buscar protección en algún país, aún arriesgándose a ser contagiadas por esta pandemia. En cuanto a las cifras y tendencias en el Perú, como van a ver, las cifras son bastante acordes a las que hemos visto en Latinoamérica y Caribe. En el año 2016, realmente el número de personas refugiadas y solicitantes de refugio era bajo. Recuerden que el Perú tiene una tradición más bien de ser, digamos, país emisor de ciudadanos y ciudadanas al exterior, más que de recibir a personas extranjeras. Entonces, por aquella época todavía los números no tenían una magnitud demasiado elevada y la mayoría de los países de origen de personas refugiadas eran de Colombia por el tema de la guerrilla de las FARC, que todavía estaba en un punto bastante álgido, y de Cuba, algunos países más como Haití, entre otros. En el año 2017 vemos que la cifra ya va aumentando considerablemente, de hecho es más del triple. Eso es lo significativo, porque pasamos de tener 5.000 solicitudes de refugio a 37.800. Entonces, solamente en un año sorprende bastante. De esas casi 38.000 solicitudes de refugio, también es sorprendente que 4.000 de ellas eran de ciudadanas y ciudadanos venezolanos. Y bueno, aquí ya se empieza a notar que la crisis venezolana empieza a estar bastante presente en nuestro país. Entonces, el Perú ya tiene que empezar a reaccionar. Por aquel entonces, en el año 2017, sí se otorgaba PTP, este permiso temporal de permanencia, con lo cual la mayoría de ciudadanos venezolanos optaban por pedir ese PTP a migraciones en lugar de ir por el sistema de refugio ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces todavía no era tan preocupante, digamos, el tema de las cifras. Pero bueno, fíjense que incluso a pesar de tener bastantes solicitudes de refugio, la data dice que solamente constan 147 reconocimientos del Estatuto de Refugiado. Por lo tanto, al menos a mí me parece una cifra bastante baja y ello prueba pues que de repente el procedimiento no está siendo tan eficiente. Hay que preguntar también a funcionarios y funcionarios de la CPR por si fuera un tema de recursos humanos o recursos económicos los que hicieran que, bueno, pues que esta cifra de reconocimiento sea baja. Ahí lo dejo a ustedes para que lo reflexionen también. Ya a fines de 2018, como ven, la cifra se dispara aún más. Tenemos 192.500 solicitudes de refugio y la mayoría de estas son indudablemente de personas venezolanas. ¿Por qué? Aquí hay muchísimas más que incluso en el año 2017. Bueno, lo vamos a ver dentro de 2 semanas cuando hablemos
con mayor detalle toda la trayectoria de los migrantes y refugiados venezolanos desde que salen de Venezuela hasta que llegan al Perú y todos los documentos y gestiones que han tenido que realizar a lo largo del tiempo, y ahí lo van a entender mejor. Pero solo para que lo comprendan a grandes rasgos, ya les voy adelantando que para fines de 2018 ya el Perú no estaba otorgando este PTP, este permiso temporal de permanencia, por lo que claramente, como se pueden imaginar, ello trae como consecuencia que las personas venezolanas opten entonces por solicitar el refugio a toda costa, porque por lo menos les da cierta esperanza. Entonces, claro, ya digamos que la única vía prácticamente que tenían ya para poder obtener algún tipo de protección y poder entrar al país es mediante la solicitud de refugiado. En el año 2019, de hecho, ahí como ven, Perú ya se convierte en el segundo país en la región, y aunque hemos visto que también a nivel mundial, que más migrantes y solicitantes de refugio de personas venezolanas ha recibido. Ya la cifra va a 700.000, después de Colombia. Bueno, como ven, o sea, ya no es que tengamos 192.500 solicitudes, sino que ya tenemos 700.000. O sea, ¿por qué? ¿Por qué está creciendo tanto este número? También lo van a entender mejor, como digo, cuando veamos en la semana 7 este tema de la población migrante y refugiada venezolana en el Perú. Pero aquí también les doy un pequeño adelanto y les digo que ya en el año 2019, a pesar ya de no existir este PTP, encima el Estado peruano pone un requisito más, un requisito que se convierte en un obstáculo muy grande para las personas venezolanas para poder entrar al país, y es exigirles que tramiten una visa humanitaria antes de entrar al país. Entonces, imagínense, o sea, ya era muy complicado que, bueno, ya no tener ni siquiera la opción de poder ir a solicitar este permiso temporal de permanencia, sino que encima ahora les hacen que tengan que tramitar esta visa humanitaria en los consulados de Perú, en Venezuela o en el país donde la persona venezolana se encuentra residiendo, pero para ello además tienen que presentar el pasaporte para que te den esta visa, y obtener el pasaporte venezolano es claramente costoso y muy difícil de que te lo entreguen. Entonces, como ven, o sea, obstáculos mayores, las solicitudes de refugio, que sigue siendo la única opción para poder estar en el Perú, se disparan aún más si cabe. Y bueno, aquí ya les he colocado la cifra del año 2020, de agosto, que tenemos que ya hay casi 830.000 personas venezolanas en el país, tanto migrantes como refugiadas o solicitantes de refugio, y que de acuerdo a la plataforma R4V, se tiene que el Perú ha registrado entre los años 2014 y 2018 a casi 500.000 personas que han estado solicitando el refugio. Hay un dato bien curioso que originó toda una controversia y un debate que tuvimos el pasado ciclo. Es con una cifra que ustedes pueden leer en el informe de Amnistía Internacional, el último que sacaron, llamado Buscando Refugio, el cual les recomiendo revisar, que denunciaba que durante los meses de junio y diciembre del año 2019, solamente el 13% de las solicitudes de refugio presentadas en la frontera de Perú con Ecuador, que se llama el CEBAF Ecuador,
fueron admitidas para permitir continuar con los procedimientos de asilo. Ahí aparecen las cifras disgregadas del número de solicitudes registradas, las cuales solo fueron admitidas para los procedimientos 142, se rechazaron 526. Y bueno, comentarles que Amnistía dice que, bueno, estos datos no se los inventaron para nada, sino que están por escrito en una carta que recibieron del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, nosotros el ciclo pasado contamos con la participación en clase del secretario ejecutivo de la CEPR, Patricio Rubio. Le preguntamos al respecto y nos comentó que desde la CEPR rechazan totalmente estas cifras, digamos, y estas acusaciones de parte de Amnistía Internacional. Ellos comentan que si hay un hecho irrefutable, lo cual no pueden decir que no, es que la CEPR, lo cierto es que no tiene las capacidades suficientes para atender un número tan elevado de solicitudes de refugio, pero que, bueno, y que, claro, y efectivamente ello hace que las calificaciones de todas las solicitudes de refugio digamos, se estén acumulando y que se esté demorando más de la cuenta este procedimiento de calificación más que el que aparece en la ley y el reglamento de refugio. Pero lo que sí niegan es la cifra del 13% de solicitudes solamente admitidas en esos 6 meses. Porque lo que nos comentan es que esa cifra del 13% corresponde, según la CEPR, solamente a un día de recepción de solicitudes de refugio en la frontera de Perú con Ecuador. Mientras que Amnistía lo que está diciendo es que esa cifra corresponde a 6 meses. Es una palabra contra la otra, pero yo les comento lo que hemos escuchado de parte de las dos versiones sobre este dato. Lo que nos decía la CPR es que de parte de ellos, más bien ellos dicen que más que el 13%, la media durante esos 6 meses que estuvieron recepcionando solicitudes en la frontera fue aproximadamente del 30%. Entonces, para ellos esta cifra tan baja del 13% no es real, no se corresponde con la realidad. Lo que también nos comentaba Patricio Rubio es que tampoco están de acuerdo en las acusaciones de Amnistía de que en realidad el Perú está rechazando abiertamente recibir solicitudes de refugio en las fronteras, porque de hecho dicen que si eso fuera así, si es que el Estado peruano no quisiera recibir, no hubiera mandado nunca a un equipo de la CEPR, que es la Comisión de los Refugiados, específicamente a frontera para que estuviera recepcionando desde allí con un equipo que además dice que fue seleccionado por el propio ACNUR para recibir e ir valorando estas solicitudes de refugio. Por tanto, bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo les he mencionado este debate porque me parecía muy interesante, despierta su pensamiento crítico que siempre les menciono. Y bueno, si quieren saber más, o sea, este dato de Amnistía está en su informe que ya les he mencionado. Y en la clase de Zoom de este miércoles, si quieren seguir preguntando, conversando al respecto, en buena hora. Finalmente también comentarles algo también que bueno, que fue bastante lamentable el año pasado, y es que las oficinas de la Comisión Especial para los Refugiados en Lima, o sea, la que recibe y tramita las solicitudes, pero ya dentro de Lima, cerró sus puertas en febrero de este año. Y no fue hasta junio que volvió a reactivarse el procedimiento de recepción de solicitudes y valoración de las mismas, pero de manera virtual debido a la pandemia de COVID-19.
No obstante ello, durante todo este periodo que cerró sus puertas, hubo bastantes críticas a la comisión porque alegaba que realmente se tenían que mudar, o sea, el cierre de sus puertas en Lima fue antes de la pandemia. Y alegaban que tenían que buscar un local más adecuado porque el que tenían en San Isidro no era válido ya para tramitar o para realizar bien su trabajo, pero sin dar mayores explicaciones. Realmente no dieron una explicación clara de por qué cerraron sus puertas. Y bueno, pues qué bueno, se felicita que finalmente se esté tramitando ahora todo, pero claro, como les digo, de manera virtual. Y ahora entrando ya por fin un poco a analizar la normativa básica de protección de solicitantes de refugio y personas refugiadas en el Perú, me interesa que revisemos el contenido general de la Ley 27891, la Ley del Refugiado, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo número 119/2003 de Relaciones Exteriores. Como se pueden imaginar, obviamente, aparece la definición de la categoría de refugiado o refugiada de acuerdo a aquella que aparece en la Convención de Ginebra del año 51 y también a la Declaración de Cartagena del año 84. También podemos ver algunos de los principios de protección de personas refugiadas, que los vamos a ver a continuación. También se establece un marco amplio de derechos para las personas refugiadas y algunos derechos que también pueden disfrutar las personas solicitantes de refugio. ¿Cuáles son los órganos competentes para el tratamiento de las solicitudes de refugio, evaluación y posterior decisión e incluso posibilidad de apelación? ¿Y cuál es el procedimiento paso por paso para el tratamiento de las solicitudes de refugio? Entonces, vayamos a los principios, porque la definición ya la tenemos todos y todas muy clara. Estos principios que tenemos que tener muy presentes son, por supuesto, como no podía ser de otra manera, el principio de no devolución y aparece en el artículo 5 de la ley, como ahí pueden ver. Este principio salvaguarda la vida, la integridad física y la libertad y seguridad de aquellas personas que se han visto forzadas a salir de sus países y que no han tenido más remedio que pedir una protección al Estado peruano. Por tanto, el Perú no puede regresar bajo ninguna modalidad, ni extradición, ni expulsión, ni salida de cualquier otra índole a una persona mientras sepa que todavía existe riesgos para su vida, seguridad o libertad. Asimismo, otro de los principios generales de protección de personas refugiadas es el principio de no sanción por ingreso irregular. Aquí he de comentarles que cualquier persona que ingresa a territorio peruano y que no sea solicitante de refugio ni finalmente sea considerada como refugiada, es decir, una persona que entra como migrante en situación regular o irregular, si llega un momento en el cual se excede el periodo por el cual ya no puede estar en el país, corresponde, de acuerdo a las leyes de migraciones, que tenga que pagar una multa. Lo que pasa es que por el especial estatus que tiene la persona refugiada, se le perdona, se le, digamos, se le exonera, por tanto, del pago de esta multa y de cualquier otra sanción. Y todo esto ligado al principio anterior que hemos visto de no devolución. Pensemos sobre todo en aquellas personas que han entrado de manera irregular. No procede, por tanto, ninguna sanción que implique un regreso a su país. Y eso, como digo, aparece en el artículo 31. También otro principio bien interesante e importante es el de ayuda administrativa. Tengan en cuenta que, claro, las personas solicitantes de refugio o refugiadas
Han venido al Perú porque precisamente sus países de origen no les van a otorgar ninguna ayuda, ninguna protección, ni les van a expedir ningún tipo de documento. Muchos de ellos, sobre todo los venezolanos, como ustedes seguro sabrán, ni siquiera tienen un pasaporte. No les entregan el pasaporte. Es extremadamente difícil, extremadamente caro que en Venezuela tú puedas conseguir un pasaporte. Eso actualmente. Entonces, si una persona que proviene de su país y su relato respecto a persecución es verídico y el Perú así lo reconoce, lo que tiene que hacer es convertirse en el país que verdaderamente le resguarde y le garantice sus derechos mientras esté en el Estado peruano. Es así pues que tiene que correr con todas las gestiones administrativas que necesite. Como digo, documentación, inclusive también todas aquellas gestiones administrativas para convalidar títulos, por ejemplo, para realizar trabajos o convalidar títulos universitarios y de otra índole, ¿no? ¿Todo bien? Seguimos entonces. Pasemos ahora a los derechos de las personas refugiadas. Yo ya sé que ustedes ya saben muy bien cuáles son los derechos básicos, ya lo hemos visto la semana pasada, para los cuales pueden tener acceso y gozar las personas refugiadas en igualdad de condiciones que los nacionales o al menos que los residentes legalmente en el país. Solamente quiero mencionar los más importantes y ahí tienen al costadito el artículo en el que se encuentra la ley del refugiado por si le quieren dar una chequeada más exhaustiva. Por un lado está el contar con un documento de identidad. En el caso de solicitantes de asilo, mientras se está tramitando su solicitud, el Estado peruano tiene que darle un documento que se llama carné de solicitante de refugio. Y veremos que con ese carnet es una suerte de documento de identidad mientras se encuentra acá, que le va a permitir inclusive que pueda trabajar para mantenerse mientras está decidiendo sobre su futuro en el país, si al final le dan el estatuto de refugiado o no. Y en cuanto a personas refugiadas, si finalmente se les otorga el estatuto de refugiado, se les va a dar el estatus migratorio de residente por un año renovable, que ahorita lo veremos, y por tanto un carnet de extranjería que avale que efectivamente es una persona residente legal en el país. Otro de estos derechos de las personas refugiadas es no tener restricciones de contratación laboral, ligado a lo que ya acabo de mencionar, y que por tanto es extensible no solo a personas refugiadas, sino también a solicitantes de refugio. También se les exonera solamente, ojo, para personas refugiadas y a sus familiares en caso tuvieran. Se les exonera de las tasas gravámenes por conceptos migratorios. Anteriormente, por ejemplo, ahorita ya no, pero para que tengan una idea y así les cuento mi propia experiencia. Anteriormente, una persona que estaba en calidad de residente en el país tenía que pagar una tasa anual de extranjería, así se llamaba. Era como una especie de impuesto migratorio, ¿no? Entonces, ahorita ya no, felizmente, ya lo han quitado, pero casos como estos se refiere a la ley. Las personas refugiadas y sus familiares que se encuentran bajo protección en el Perú no tienen que pagar este tipo de tasas. También tienen derecho a la reunificación familiar. Si bien el Estado peruano no está obligado a hacer esa reunificación, tendría que estudiarlo de acuerdo a solicitud. Y también se establece una suerte de apoyo ante problemas que tengan que ver con acceso a derechos económicos, sociales y culturales, como son salud, vivienda y educación principalmente. Apoyo que tendrán del ente encargado de solicitar las tramitaciones de asilo o refugio, así como con otras entidades o ministerios que tengan proyectos o programas sociales y que les apoyen a estas personas, les integren, ¿no? Y también el ACNUR, por supuesto, y todo con el objetivo último de favorecer su inclusión en la sociedad.
¿Sí? Perfecto. Me interesa recalcar de nuevo con ustedes el tema específicamente de los derechos de solicitantes de asilo y refugio. Aparte de lo que he comentado en la diapositiva anterior, que son, digamos, el marco general de derechos, tanto de personas ya reconocidas oficialmente como refugiadas, y algunos de ellos, de esos derechos que también corresponden a solicitantes de refugio, sí quiero que quede claro entre ustedes en que por lo menos existe este piso mínimo de derechos específicamente para las personas que están en el trámite de solicitar el refugio. Y es, en primer lugar, como ahí aparece en mi diapositiva, el derecho al libre tránsito por el territorio peruano. También el derecho a la educación en sus niveles primario, secundario y terciario. Y también el derecho importantísimo que ya les he comentado al trabajo. Pero claro, para ello, para materializar este último derecho, la persona solicitante de asilo o refugio tiene que tramitar previamente una autorización, un permiso de trabajo ante el propio Ministerio de Relaciones Exteriores, presentando para ello su carnet de solicitante de refugio. Si careciera todavía de este carnet de solicitante de refugio, porque ya hemos visto que a veces el proceso de reconocimiento del refugiado demora un poquito, también pueden tramitar esta autorización presentando su cédula de identidad o pasaporte. Ahora bien, como ya les he venido comentando, les dije en el Zoom de la semana pasada, a pesar de existir estos derechos para solicitantes de refugio, lo cierto es que se han identificado también algunos obstáculos que impiden que estos derechos se desarrollen a plenitud. Por ejemplo, no hay posibilidad a día de hoy de que una persona solicitante de refugio con su carnet de solicitante de refugio abra una cuenta bancaria. Por lo tanto, ahí nos encontramos con esta incongruencia porque si es que sí se les permite trabajar, ¿dónde se les va a depositar la plata mensual por su trabajo si no tienen una cuenta bancaria? Pasamos ahora a los órganos competentes de estudiar las solicitudes de asilo o de refugio en el Perú. Por un lado tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores, que básicamente es el ente rector, es decir, es el que tiene que velar por el correcto cumplimiento de aquellos instrumentos internacionales relativos a refugiados que ha firmado el Perú y velar por que los órganos que tramitan las solicitudes de refugio están operando correctamente, entre otros temas. Pero lo que quiero que se queden es que realmente el órgano que estudia las solicitudes de refugio, porque las recibe, las procesa, entrevista a aquellos solicitantes de refugio para que les cuenten sus historias de vida, ¿no? Y las pruebas que tienen para fundamentar que merecen el estatuto de refugiado, y que además en el caso de que les sea denegado va a poder revisar, reconsiderar esta decisión, es la Comisión Especial para los Refugiados, comúnmente conocida como la CEPR, y cuyas funciones de manera más extendida lo tienen en el artículo 7 de la ley. Ahorita vamos a ver cuál es el procedimiento que realiza la CEPR para decidir sobre la suerte de una persona que solicita el estatuto de refugiado. ¿Cuál es el procedimiento? Pues una persona que acude al Perú para solicitar el estatuto de refugiado tiene que presentar su solicitud o bien en las fronteras del Perú. Normalmente suelen ser las fronteras de Tumbes, arriba en el norte, o en Tacna, en el sur, son las más frecuentadas.
en cualquier puesto de control migratorio, ya sea vía marítima, aérea, etc. Y también aquellos puestos policiales o militares en el resto de las zonas fronterizas del Perú. Asimismo, también se puede presentar ante la propia CEPR, que se encuentra situada en Lima, de manera personal, mediante un representante legal o acudiendo al ACNUR, quien puede realizar esa solicitud también en nombre de la persona interesada. Pero claro, existe un plazo de presentación. Para aquellas personas que han ingresado de manera regular al país, solamente lo pueden presentar antes de que expire su permanencia temporal. Tengan en cuenta, chicas y chicos, que el Perú, en calidad de turista, puede otorgar un máximo de 183 días de permanencia legal en el país. Y ese es el plazo que hay que tener en cuenta. Ahora bien, ¿qué pasa con estas personas que han entrado de una manera irregular? Aquí la ley les permite que presenten su solicitud en un plazo que no exceda los 30 días desde que ingresaron de cualquier manera al Perú. Si bien pueden darse ciertas excepciones que estén justificadas por la CPR, por el ACNUR, etc. Muy bien, entonces sigamos con el procedimiento. En primer lugar, la CPR tiene un plazo de máximo 60 días con posibilidad de prorrogarlo, sobre todo en estos tiempos que tiene una gran cantidad de solicitudes que estudiar, para poder tomar una decisión, desde que revisa toda la documentación, la solicitud, los medios probatorios, ha realizado la entrevista con la persona solicitante para decir, bueno, esta persona será reconocida como refugiada o lamentablemente no. Entonces, como digo, en estos 60 días tiene que emitir una resolución. Además, ojo, si existieran algunas dudas respecto a estos medios probatorios, siempre es como el principio indubio pro reo, en este caso extrapolado a los refugiados. Siempre se va a resolver a favor del solicitante de refugio. Entonces, ¿qué pasa si la CPR dice, sí, considero que esta persona tiene que ser reconocida como refugiado o refugiada? Entonces, va a coordinar con migraciones y le va a decir, por favor, migraciones, otorgue una calidad migratoria a esta persona como extranjera residente por un año. Entonces, por favor, se le tiene que expedir a esta persona un carnet de extranjería por un año. Solamente para que tengan el datito, este carnet de extranjería para migraciones tiene una denominación y lo llaman convenios internacionales. En este caso por el Convenio Internacional de Ginebra, se supone que es por eso. Pero la calidad migratoria es de residente por un año y además se le va a poder prorrogar sucesivas veces anualmente, siempre y cuando se demuestre que existen todavía las razones por las cuales se ha motivado que esta persona tiene que estar en el Perú como refugiado. Pero claro, ¿qué pasa con aquellas personas a las cuales la CPR no considera que se le tenga que dar el estatuto de refugiado? Bueno, pues la persona solicitante puede interponer un recurso de reconsideración que en primera instancia va a ser evaluada por la propia CPR que ha emitido esa resolución. Y el plazo que tiene la del solicitante de refugio para emitir este recurso, para interponer más bien este recurso, es de 15 días hábiles desde que le notifican a la persona esta resolución denegatoria. Siempre se le da un margen excepcional porque los casos son más complejos de los que parecen. Ahora bien, si después de ese recurso de reconsideración la CPR sigue diciendo nos reafirmamos en nuestra decisión de que esta persona no puede ser considerada como refugiada, pues todavía la persona solicitante puede dar más batalla y decir quiero apelar.
entonces interpone un recurso de apelación en segunda instancia y definitiva ante el órgano superior, que se conoce como la Comisión Revisora para Asuntos de Refugiados. Y la persona tiene el mismo plazo para interponer este recurso que en recurso anterior, es decir, 15 días hábiles desde la notificación de esta resolución. No obstante, si aún así, después de haber peleado hasta el final, esta comisión revisora dice que está de acuerdo con la CPR y que tampoco la considera como persona que debe beneficiarse del estatuto de refugiado, y por tanto reconfirma esta resolución denegatoria, ya esta persona ya deja de ser solicitante de refugio para pasar a estar bajo el amparo de las normas de inmigración y extranjería del Perú. Es decir, ya será tomada en consideración como una persona turista, si es que entró de manera regular, o podría quedar incluso en situación irregular si se le considera que ha excedido digamos, el tiempo de permanencia, aunque como ya vimos no se le puede imponer ningún tipo de sanción. Entonces, cabría la posibilidad de que el Estado peruano dijera que no, esta persona no existe ningún temor fundado para su vida o para su integridad o libertades, y por tanto no hay ninguna vulneración con el principio de devolución para que pueda proceder, por tanto, un retorno de esta persona de manera definitiva a su país de origen. ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Continuemos entonces. Pasemos ahora a, ya que hemos visto el procedimiento de una manera general y que en la videollamada de este jueves vamos a poder profundizar con casos prácticos, veamos el contexto actual de las personas que han sido reconocidas como refugiadas o que están en trámite en el Perú. Nos vamos a basar para ello en los pocos estudios que existen al respecto. El más actualizado es del año 2017, el que a su vez se basa en otros dos estudios de 2014 y 2016, por lo tanto, lamentablemente no está tan actualizado. Pero para que tengan una idea general, vamos a ver entonces cómo está el panorama. En cuanto a acceso a los DESC, estos estudios hicieron notar que para aquellas personas refugiadas que se habían entrevistado, especialmente en la ciudad de Lima, y que estaban en una situación de vulnerabilidad bastante extrema, no hacían uso de los servicios de salud nada más que para temas de emergencias, no amparándose en el derecho internacional migratorio de que no se les puede negar a ninguna persona extranjera, migrante, la atención en emergencias. Y también no solamente aquellas personas en mayor condición de vulnerabilidad, sino para la mayoría de las personas declaradas como refugiadas de cualquier condición, dijeron que no lograron acceder a ningún tipo de cobertura de salud, ni pública ni privada, porque además muchas de ellas desconocían su funcionamiento. En cuanto a la educación básica completa, las personas declaradas como refugiadas en condiciones de mayor vulnerabilidad no contaban incluso con la educación básica completa, si bien ahora veremos que ello no es, digamos, lo más significativo en cuanto al panorama de personas refugiadas, porque también existen personas refugiadas con estudios de secundaria e incluso primaria, pero aquí, perdón, e incluso universitaria, pero aquí nos estamos fijando en personas de situación más vulnerable, que tienen esta dificultad para acceder a servicios de salud, también y que cuyo nivel educativo no es demasiado alto, y que por tanto pues el tipo de labores o trabajos los cuales se dedicaban eran principalmente manuales de tipo carpintería, gasfitería, y algunos estaban en ventas.
En cuanto a acceso a recursos sociales, humanos y naturales, la mayoría de estas personas de estos estudios que les comento participaban de una manera muy excepcional, muy esporádica, como ya aparece en programas sociales, en asociaciones o grupos que tenían intención de un poco apoyarles. Muchas veces porque precisamente no existen este tipo de programas, sobre todo orientadas a estas personas, ni para migrantes y mucho menos para refugiadas. Y si existen, que ahorita felizmente están apareciendo cada vez más, son muy escasos todavía y muy insuficientes. Por tanto, ahí lamentablemente la ACNUR, que como sabemos tiene presencia en el Perú, sigue siendo la institución que más apoyo realiza a estas personas, cuando realmente el Perú con sus propios recursos y con sus instituciones públicas debería contribuir a este apoyo. También estas personas afirmaron tener dificultades para acceder a la documentación y al estatuto de refugiado. Ya hemos visto el fundamento. No suelen estar muy bien informados y la mayoría de las solicitudes se rechazan. Muy pocas personas acceden al estatuto de refugiado. Y aquellas personas que sí habían conseguido el estatuto de refugiado, al final tenían su documentación desactualizada, no les habían dicho claramente el plazo que tenían para prorrogar y cuándo lo tenían que hacer. Entonces, aquí vemos un problema de acceso a la información en cuanto a DESC sobre todo y a apoyo social de estas personas. Y ya para finalizar con esta presentación, vamos a ver entonces cuáles son las condiciones que tenían estas personas en cuanto a acceso a actividades financieras y laborales y de empleo. Pues como pueden imaginar, la situación era muy difícil para ellos igualmente. Las razones, sobre todo, tienen que ver con la inclusión social. Muchos decían que tenían dificultades para adaptarse a los contextos, a las costumbres del Perú, a su manera de relacionarse, al ambiente, choca. Y lo hemos visto con los venezolanos y venezolanas, como su forma de ser es bastante diferente a la del peruano. Además, pues sobre todo los primeros años en los cuales la persona llega al país, pues desconoce el mercado laboral, local, cuáles son las dinámicas. Además, tienen un gran problema, que tienen dificultades incluso para acreditar su calidad de profesional, sus títulos técnicos o universitarios, dificultades para convalidarlo, a pesar de que hemos visto que el Perú tiene la obligación de ayudarles con las gestiones de documentación, pero vemos que todavía hay barreras y obstáculos. Y también porque desconocen muchos de estos derechos y las obligaciones que tiene el país de acogida, en este caso en el Perú. Todavía no existe unos buenos canales de información, si bien la única excepción, como vemos, sería la ACNUR, que están haciendo muchos esfuerzos para llegar cada vez a más personas, pero como vemos todavía es un poco insuficiente. Y claro, ¿cuáles son las consecuencias de estas dificultades? Que al final muchas de las personas solicitantes de refugio y ya refugiadas acaban en trabajos bastante precarios y subcualificados con salarios muy bajos. Muchos de ellos en riesgo de explotación laboral o incluso sufriendo ya explotación laboral porque trabajan muchas más horas que las establecidas por ley semanalmente y son además objeto de maltrato y de discriminación, no solamente en el trabajo, sino en la sociedad, como ya vimos en el otro módulo del curso cuando hablamos de la discriminación y la xenofobia. Ya hemos visto el porqué de ello. Entonces, al final, ¿cuál es la consecuencia general y global de toda esta situación? Que la persona acaba atrapada en un círculo de pobreza de la cual no puede salir o le es muy difícil salir
salvo que tenga una ayuda y un apoyo específico para poder seguir adelante. Entonces, yo cumplo acá con darles este panorama general de las personas solicitantes de refugio y refugiadas en el Perú. Y el próximo jueves vamos a continuar con la exploración de casos reales de solicitantes de refugio acá en el Perú y cuáles han sido las respuestas del Estado para profundizar mucho más en el tema. Muchas gracias, chicas y chicos, y que tengan buena semana.